Ya, buenos días, buenas tardes ya a todas las personas que nos acompañan hoy día. Muchas gracias también por participar de este encuentro que en verdad tiene hartos propósitos. Uno, que podamos encontrarnos con Miguel, que es un ex estudiante de la universidad que vamos a presentar un ratito más, y con el taller de diseño y comunicación visual, con el cual trabajamos con la profesora Alejandra, que está teniendo en este momento un problema con Zoom. Ahí llegó. Y con nuestros estudiantes. También lo pensamos desde la perspectiva de que la universidad, y cuestionándonos también lo que ocurre ahora en esta universidad dentro de una pantalla, dejar las puertas abiertas o batir muros en la universidad, lo que nos permite también mantenerla fresca, estar trayendo a una sala de taller, a una sala de clases, entre comillas, a personas que hoy día están trabajando directamente en el mundo profesional y que nos pueden retroalimentar desde sus experiencias los proyectos de diseño que hemos estado trabajando. Así que eso, muchas gracias, personas que hay, hartas personas que son externas al taller y me parece muy bello. La idea de esto es que nosotros vamos a tener un tipo de conversación también con Miguel. Si quieren ir interrumpiendo, conversando, nosotros vamos a estar aquí en un diálogo continuo, por lo menos hasta la una que se comprometió Miguel. Luego de eso ya dependemos de la suerte. Eso, así que, bueno, profesora. Sí, yo solo agregar y disculparme porque es como la ley de Murphy, que cuando uno está más apurado, se cae el internet y pasan cosas. Bueno, estoy aquí, feliz de tenerte, Miguel, con nosotros. Me imagino que Alfredo ya mencionó, Miguel estudió en la UTEM, se tituló en la UTEM, y de lo que nos va a hablar hoy día básicamente es de un poco siendo testimonial, ¿no? De como su proceso, porque él procede del diseño industrial y sin embargo hoy día ese tipo de barreras o de distinciones de que si es industrial, si es visual, no vienen al caso porque es diseño finalmente. Se trata de diseño y el diseño es uno, ¿no? Que tiene salidas o se apoya en materiales o se apoya en tecnologías, pero es diseño y eso nos une a todos. Así que agradecer, sumarme a los agradecimientos de Alfredo y darle la palabra a Miguel, que como bien decía Alfredo, lo que viene a hacer es a ofrecernos sus miradas y sus reflexiones para que conversemos. Así que gracias, Miguel, y perdón, sí. Sí, que no alcancé a presentar a Miguel. Ah, No. perdón, por Bueno, favor, Miguel es, presente. como decía la profesora, un ex estudiante de diseño industrial. Yo creo que, si no me equivoco, 2011, 2012, por ahí es el egreso. Hace un par de años. ¿Para qué vamos a dar edad? A lo mejor no nos conviene. Pero sí, un muy buen estudiante, ayudante de varios ramos, y que, claro, el paso del diseño industrial a la experiencia de usuario, al parecer fue natural, desde la perspectiva de cómo se entiende el diseño. También fue centro de estudiante en algún momento, Miguel. Eh, claro, hoy en día está trabajando en BCI como, bueno, liderando un grupo de experiencia de usuario y está trabajando también en el diploma de experiencia de usuario de la Universidad de Santiago. Eso, Miguel. Muchas gracias tanto a la profesora Alejandra como a Alfredo. Un gusto poder estar acá, compartir con ustedes. Desde ya, como tal vez ya lo han mencionado, yo creo que la idea de esta instancia es efectivamente un diálogo, una conversación que permita también a ustedes, digo ustedes en términos de estudiantes, en términos del ámbito académico, hacer las consultas, las preguntas necesarias y desde ahí ir indagando y darles algunos tips o comentarios de lo que ha sido también un proceso bien entretenido. Yo lo llamo así, ya que, como mencionaba Alfredo, mi estudio estaba muy ligado al diseño industrial dentro de un marco de una caja, si lo miramos desde la parte académica. Sin embargo, esto, como también lo mencionaba el profesor Alejandra, trasciende finalmente. En la práctica, en el ejercicio, uno va notando y se va dando cuenta que los límites finalmente son establecidos más que nada por los conceptos, por ciertas palabras que ocupamos en el día a día, pero probablemente acá nos vamos dando cuenta ya en el ejercicio que el diseño termina siendo solamente uno desde la concepción de un proceso, de una forma de hacer, de entender, como también la relación que existe también con otras disciplinas y con otras áreas. Algo que nosotros desde el ámbito del diseño siempre estamos
de manera cotidiana ejecutando, haciendo, ¿no? Tomamos prestadas algunas cosas de, por ejemplo, la investigación, nos asociamos por ahí a técnicas desde la sociología, desde también herramientas de psicología para llevar a cabo algunas cosas, como también consideramos en algunos casos cosas del mundo de la publicidad y por qué no también desde la ingeniería. Y creo que eso es uno de los primeros elementos que podríamos tal vez como profundizar y conversar. No quiero tampoco profundizar ahora, sí les quiero tal vez poder contar en base a, a mis experiencias cómo hoy día, de alguna manera, se va proyectando también el rol, ¿no? Así que en función de eso, si me lo permiten, me gustaría compartir algunas diapositivas para que establezcamos algún marco y desde ahí también haciendo consultas, preguntas, para no nos restringamos al espacio ni tampoco tal vez a un horario definido. Pueden ir preguntando entre medio, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Les parece? Estupendo, estupendo. Súper. Si me dan entonces un segundo, voy a elegir acá cómo se hace esto. Y avísenme por favor si de pronto ya están viendo una diapositiva que estoy compartiendo. Todo bien. Súper. Bueno, contarles un poco que lo que me gustaría que conversáramos hoy es el diseño de experiencia para personas usuarias. Y quiero destacarlo porque también muy adecuados a los tiempos y a lo que vamos viviendo como sociedad, es importante que nosotros seamos capaces de flexibilizar ciertas definiciones también. El UX, User Experience Design, está ciertamente orientado al diseño de personas, al diseño de experiencia entonces a usuarios, pero es importante hacer esto de manera más amplia y más diversa y que convoque a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Entonces yo creo que la primera invitación a todos es hablarlo desde el diseño de experiencia para personas usuarias, de manera que seamos todos capaces de comprender que esto alberga a la relación que van teniendo las personas con distintos productos, interfaces, etcétera, ¿no? Y tal vez podamos charlar, como dice la bajada también, de la creación de experiencias y productos digitales, tal vez en entornos que también son de constante incertidumbre, ¿sí? Base a eso, si me dejan y avanza esta presentación, bueno, contarles un poquito de mí, ya adelantaron algo acá en la presentación. Yo efectivamente soy diseñador industrial egresado de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM. Sin embargo, algo que me gusta también mucho contar, he tenido la oportunidad de conocer otras disciplinas y otras carreras, ¿no? También estudié dibujante proyectista en la UTEM, una carrera a la que le tengo bastante cariño y afecto, que se encuentra en la escuela, que está en la Escuela de Ingeniería en Macul, ¿no? Pero también soy técnico en matricería. Y ustedes ahí ya podrán cuestionarse y decir, bueno, ¿qué hace este personaje trabajando en el ámbito de lo digital, de la interfaz? Nuevamente, esto es un recordatorio a pensar el diseño no como estas casillas, ¿no? Estos silos. Acá el diseño es uno. Las herramientas que yo pude adquirir en otros contextos, como lo es el técnico matricería o el dibujante proyectista, siguen siendo herramientas sumamente válidas para mí hoy día en lo que he podido desarrollar en términos del diseño de experiencia de usuario. Ciertamente, todo lo adquirido en la carrera de diseño como tal, de manera formal, viene y me ayudó a establecerlo con muchas bases mucho más sólidas, ¿no? Pero las otras también son informaciones y digamos como herramientas que también me han apoyado durante el desarrollo de el diseño de experiencia para personas usuarias. Contarles que llevo casi ya 9 años trabajando en esto, ¿no? Yo he podido colaborar en distintos ámbitos, en distintos contextos con consultoras de ámbito local, como también más internacionales. Yo al egresar de la carrera tengo la oportunidad de llevar a cabo mi práctica en una consultora año 2011, 2012, hace harto rato, las ojeras ya empiezan a aparecer, en una consultora de nombre Amable. Amable, junto con otras consultoras nacionales, es una de las primeras que va colocando el tema en ese minuto, arquitectura e información, digamos como en la palestra de proyectos que tienen relación con sitios web, interfaces, aplicaciones, etc. Fue para mí también un gran espacio de aprendizaje. Y eso también creo que es importante para comentarlo con ustedes. La oportunidad que tengan de llevar a cabo sus prácticas profesionales sirven de manera inimaginable en torno a los aprendizajes que
que uno va adquiriendo. Como les contaba, yo tenía de la formación de diseño industrial, pero es en Amable donde voy primero entendiendo cuál es un poco el margen de acción, lo que puede aportar un diseñador industrial dentro de lo que son proyectos del ámbito digital, que en un primer minuto fue para mí bastante complicado de comprender. No entendía por qué me aceptaron la práctica, si soy diseñador industrial, por qué esta gente me llama, me convoca y me invita a formar parte de un proyecto. A la semana lo entendí rápidamente. Todas las herramientas que uno va adquiriendo en la escuela, en términos de metodologías, procesos, investigación, síntesis, son herramientas súper importantes, súper válidas para llevar a cabo esta labor. En Amable tuve la oportunidad de trabajar muy orientado al ámbito público, trabajar con distintas instituciones y organizaciones del ámbito público, tales como la Dirección de Transporte Público Metropolitano, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, a través de Chile Compra, la Corfo, y otras más, donde pude ejecutar proyectos, aprender de ellos también y aprender de otras disciplinas. Bueno, también posteriormente trabajé en 2Brains, una de las consultoras que hoy día también es bien relevante en el ámbito de experiencia usuario, ya orientado a trabajar probablemente más con organizaciones del ámbito privado, donde poco a poco fui orientando tal vez ya mi foco al ámbito de la industria financiera, y también tuve la oportunidad de colaborar con Globant, una empresa muy importante también, no solo para mí como profesional, sino que también en el ámbito en el que nos movemos, ¿no? Globant es una empresa súper importante, tiene oficinas en varias ciudades del mundo, donde tuve la oportunidad de no solo apoyar a uno de nuestros clientes en ese caso, sino que también aprender de otras experiencias, de otros contextos, y nuevamente validar que la formación dentro de la escuela había sido la más adecuada posible, y que las herramientas que se traspasaron el ámbito académico, dándoles una vuelta tal vez, eran herramientas totalmente válidas, ¿no? Posteriormente a eso, también tuve ahí también nuevamente ya un paso nuevamente por 2Brains como lead. Tuve la oportunidad de colaborar con muchos buenos colegas que hoy día están aún en 2Brains, trabajando para clientes también del ámbito financiero, y ya, digamos, hace un par de meses me integro al equipo de Banco BCI, hoy día como UX Lead, orientado al segmento de todo lo que tiene que ver con las interfaces para personas, no necesariamente con interfaces orientadas para el ámbito de empresas, ¿no? Que es otro mundo. Tengo la oportunidad también acá de colaborar y aprender día a día de muchos colegas, de muchas personas que desde distintas disciplinas están contribuyendo a que seamos capaces de brindar la mejor experiencia en términos de soluciones financieras para los clientes de Banco SI, ¿no? Y también de aprender constantemente, como les decía, de distintas formas de pensar y de comprender el quehacer también del diseño. Además, como también lo mencionó Alfredo, participo hoy día como docente del diplomado UX UI Agile de la Universidad de Santiago de Chile, una invitación que se me extendió a principios de este año, en la que recibí muy contento. Hemos tenido ya, yo creo, muy buenos resultados con los alumnos del diplomado. Si hay alguno por ahí, les mando un saludo. Ha sido bien gratificante el poder compartir también esos aprendizajes en ese contexto. Ahí también colaboro con grandes profesionales y colegas, amigos además, donde lo que nos mueve es efectivamente esto, ¿no? El compartir experiencias, y ser una suerte de habilitador para que cada vez más personas, nuevas generaciones se vayan sumando a esta industria. En lo personal, contarles, soy papá de mellizos, muy feliz de eso, es lo primero que tengo ahí destacado como en el ámbito personal. Mi hijos Mateo y Lucas, que les extraño un montón, ellos están en Villarrica, así que les mando un beso querido a los pequeños. Y contarles que además me apasiona mucho la arquitectura, el cine, la música. Ustedes pueden ver acá atrás que hay 2 maquetas colgadas en mi departamento. Son maquetas de arquitectura, de proyectos en los que no es, obviamente, participado como arquitecto, sino como también una suerte de contribución desde el diseño, un proyecto muy querido que hicimos hace un tiempo en la Universidad Santiago Cool, en el que buscamos poner en valor desde las tecnologías de información el quehacer de un arquitecto de destacada trayectoria en Chile como es Luciano Kulczewski. Así que también eso fue una suerte de gatillante, por así decirlo, que me llevó a trabajar también en este ámbito y en esta industria, ¿sí? Para no extenderme mucho más en esto, contarles ahora también, bueno, del por qué, o más bien de qué se trata un poco este rol que hoy día está como bien nombrado. Ustedes lo pueden ver también como en varias plataformas de ámbitos laborales, ¿no? Buscamos UX UI, ¿de qué trata esto? ¿De qué es lo que hacemos?
en términos simples. La verdad, a mí, y esto también lo aprendí en la escuela, se lo agradezco ahí a los profesores que me acompañaron en mi formación, me gusta mucho poder descomponer a veces los conceptos haciendo la bajada de qué significa diseño, qué significa producto. ¿Y por qué coloco producto? Porque en realidad hoy día probablemente estamos hablando más de productos digitales, ¿no? Algunas definiciones que vienen muy desde la RAE, dicen por ahí como, bueno, diseño, el trazar, delinear un edificio, una figura, un proyecto, un plan que configura algo, una concepción original de algún objeto, etc. Y desde su etimología, bueno, el latín designare, marcar con un signo, o dar un signo, o representar simbólicamente algo con signos, algo que yo sé ustedes comprenden muy bien, ¿no? Que lo han elaborado desde también distintas otras aulas y de otros espacios donde vemos el valor de entender desde acá cómo podemos definir lo que vamos a hacer y cómo vamos a contribuir. Lo mismo con producto, ¿no? Producto dice por ahí una cosa producida, un caudal que sostiene de algo que se vende o el que ello reditúa. Y la etimología, que también es desde el latín productus, nos dice algo producido, logrado, llevado a cabo. ¿Por qué entonces analizamos esto? Bueno, ya reconocerán ustedes a este personaje emblemático dentro de nuestra disciplina, ¿no? Don Guy Siep. Y cuando yo lo comento, la verdad es bien importante, porque esta cita que yo hago acá, ¿no? Donde Guy Siep nos dice, los productos son inventados, proyectados, producidos, distribuidos, comprados y usados para facilitar una acción efectiva. Esta definición no es de hace 2 años, no es de el último convento que hubo de experiencia de usuario. Esta definición es probablemente de la década del 70-80, en el libro El diseño de interfaces, donde Guy Siep expresa ahí su percepción sobre el quehacer del diseño, dentro también de lo que ya se veía importante y relevante como era el diseño de la interfaz, ¿no? Y es una definición y una cita que hace mucho sentido todavía, que nos convoca a comprender que la interfaz es el tema principal del diseño en este ámbito, en el ámbito del UX. El concepto UX es generalmente atribuido a Don Norman, otro de los, me imagino, constantes consultas que hacemos en la academia, ¿no? Donald Norman, quien por ahí en la década también de cercana al 70, 80, está trabajando en estas empresas del ámbito de Silicon Valley y va definiendo un poco el rol y lo nombra, ¿cierto?, como el diseñador de experiencias. Es desde ahí donde se empieza a acuñar como tal. Sin embargo, esto viene de mucho antes. Este trabajo ya viene comprendiéndose y dialogándose desde mucho antes. En este caso, Guy Siep, esta cita también es parte del mismo libro, ¿no? El diseño de interfaz. Dice, la interfaz revela el carácter de herramienta del objeto y el contenido comunicativo de la información. La interfaz convierte objetos en productos, la interfaz transforma las señales en información interpretable. Esto después, también el pasar de algunos años, varios otros profesionales del área lo van relacionando también al concepto del affordance, ¿no? Esto del significante, de cómo a través del diseño se genera un poco este fenómeno, ¿no? Nosotros debemos comprender que los artefactos finalmente que permiten la acción eficaz. La interfaz hace posible la acción eficaz. Y es en ese espacio, en la interfaz, donde nosotros tenemos ciertamente mucha cabida. Lo que ocurría hace mucho, mucho tiempo es que los productos se diseñaban probablemente más desde la perspectiva de lo ingenieril, de lo que podemos hacer en términos de la capacidad de la tecnología, de los procesos productivos que tenemos a la mano. Sin embargo, el diseño ahí tiene un espacio relevante de comunicación, ya que debiéramos entender esto como un sistema. Finalmente, los productos tienden a ser sistemas, donde la opinión que nosotros podemos expresar a través de los estudios con personas usuarias es muy relevante. Acá puedo citarles para que ustedes puedan profundizar y tirar de este hilito a varios colegas, pero hay una persona que me agrada bastante sobre cómo va definiendo el rol hoy día, que es Sol Mes, una colega argentina, que por lo demás tiene un curso ahí en línea disponible, no sé si todavía estará, pero ella define un poco el rol del quehacer del product design, ya que es un nuevo concepto que va apareciendo poco a poco en la industria, como el producto es un sistema. Y en ese sistema debemos actuar como triadas. ¿A qué me refiero a actuar como triadas? A tener la capacidad también desde el diseño de colaborar y de conversar con otras disciplinas en los ámbitos de los proyectos. Roles, por ejemplo, de la ingeniería comercial, roles, por ejemplo, de la ingeniería informática, del periodismo, también de la publicidad y del marketing.
y tener esa capacidad de dialogar con estos actores para trabajar en función del objetivo que queremos expresar en un producto y lograr efectivamente que este objeto sea un producto y logre una interfaz que haga una acción eficaz posible. No quiero profundizar con ustedes, no porque no, decididamente no lo quiera hacer, distintas metodologías que utilizamos hoy en día en el ámbito de la experiencia de usuario, porque la verdad, Google es la mayor fuente de información. Cada día aparece un marco de trabajo distinto, una metodología distinta. Y ahí la invitación sí es a ser lo suficientemente flexible para entender cuáles herramientas vamos a ser capaces de utilizar y no ser rigurosos en el uso de una metodología o de un marco de trabajo, porque eso es súper, súper relevante, súper importante, ya que suele ocurrir a veces que tenemos este fenómeno al que no solo yo, sino que varios colegas denominamos como herramientitis, o ser muy rigurosos de ciertos marcos y metodologías, porque a veces pasa, ¿no? Utilizar una herramienta, por ejemplo, como Figma. Figma hoy día es una herramienta muy potente en lo que hacemos en el ámbito de UX UI, que probablemente varios de ustedes ya vayan conociendo. Y restringimos el quehacer a una herramienta. O bien, también restringimos el quehacer a un instrumento, como pueden ser los arquetipos o user buyer persona. Debemos ser súper flexibles, chicos y chicas, para poder entender cómo adoptamos y utilizamos de la mejor forma posible estos recursos, en función de lo que tenemos hoy día, ahora en la pantalla, ¿no? De esto de lograr una acción eficaz, de lograr que la interfaz permita a las personas usuarias concretar ciertos objetivos. Ciertos objetivos que por lo demás siempre deben estar dispuestos y en línea con los propósitos de las organizaciones que van contratando y van adquiriendo las capacidades de un rol como el UX o como el UI. Pero ese debiera ser, desde mi perspectiva, riesgo de equivocarme, uno de los focos relevantes hoy día en el ámbito de diseño de experiencia de usuario. Como les digo, metodologías hay un montón. Las bases siempre probablemente están más dispuestas y orientadas a lo que expresan marcos como el Design Thinking, ¿no? Con las herramientas que se definieron en un principio a través de IDEO, una de las consultoras que marcó pauta en ese sentido a través del trabajo de los hermanos Kelly. También podemos considerar como un elemento relevante lo que hace Google a través de los Google Design Sprints. Hay harta bibliografía al respecto, ¿no? Hay un libro muy interesante dispuesto ahí a través de la gente de Google y ellos cuentan cómo podemos resolver con apoyo desde herramientas del diseño problemáticas de producto en el marco de 5 días. Muy interesante de profundizar y de leer. Como también existen otras más orientadas a ya lo que es el concepto de la agilidad. Y ahí vamos a hablar probablemente de la agilidad y charlar sobre esto, pero importante mencionar que nuevamente debemos colaborar y conversar y comprender lo que hacen otros. Hay unos muy queridos también consultores de los que yo aprendí bastante, que es parte de una agencia internacional que se llama Clear. Ellos hacen un trabajo de certificación y capacitación de distintos equipos, y ellos hacen dentro de sus, digamos como cursos, hablan del proceso del Product Discovery. Y dentro del Product Discovery ellos hablan de un concepto muy lindo que habla de la humildad intelectual. Y eso es bien importante de mencionar. Nosotros debemos ser capaces de charlar con otras áreas, con otros perfiles. Debemos entender que el diseño como tal, hoy día, al menos en el ámbito de la experiencia de usuario, no solamente considera decisiones propias de la disciplina del diseño, sino que también hay decisiones que son del ámbito de lo comercial, de lo tecnológico, de infraestructura, etcétera, que también apuntan al diseño, que a partir de esas definiciones y decisiones que tal vez no se visualizan en pantalla, sí tienen un impacto de cara a las personas usuarias para nuevamente concretar acciones que sean posibles, ¿no? Lo otro elemento que creo importante comentarles es construir de manera correcta los productos. Es distinto tal vez a construir el producto correcto. Y acá lo grafico un poco con estos GIFs que tratan de mostrar que no necesariamente en el ámbito de la experiencia de usuario, cuando intentamos hacer mucho más, es lo más adecuado, y como también como equipos de producto, equipos que están orientados a resolver una necesidad a través de la interfaz, no porque tengamos más release o más necesariamente pasos a producción, un concepto muy propio del ámbito de la informática, no porque liberemos más funcionalidades de cara a los clientes de manera más periódica y constante, vamos a tener un producto más adecuado, sino que necesariamente lo que debemos hacer es construir el producto correcto. Y acá como diseñadores tenemos mucho que opinar, mucho que aportar. El construir el producto correcto no necesariamente habla de considerar patrones
patrones de diseño de interacción que son muy importantes, pero no solamente quedarnos con esas definiciones, sino que también ir donde las personas usuarias, indagar con las personas, charlar, tener la capacidad de llevar a cabo lo que nosotros llamamos etapas de investigación o research de manera profunda, a través de encuestas, entrevistas, conversaciones, workshops, donde podemos resolverlo. Y también de llevar a cabo, por supuesto, lo que para nosotros es como un punto clave, ¿no? Los testeos de usabilidad. Y ahí hay mucho de lo que podemos indagar, donde podemos conversar, pero es una etapa de aprendizaje constante. Y eso es algo que nosotros desde el diseño podemos contribuir, pero siempre sumando, como les decía hace un rato, a las otras disciplinas. Y asociarnos particularmente para lograr esto a que ocurra a través de los datos. Algo que creo sí importante que debemos como considerar y sumar tal vez a la formación dentro de lo que hacemos en diseño es considerar el caso del dato como algo cercano a la decisión de diseño. Nosotros tal vez en las formaciones tomamos distancia tal vez de las matemáticas, ¿no? De los números. Nos asociamos tal vez más a lo humano y vamos entendiendo que el diseño tiene que ver más como con la comprensión, entre comillas, como un fenómeno social también, etc. Ciertamente también tenemos que acercarnos mucho más al dato, orientarnos a trabajar, como les contaba hace un rato, no en el output. ¿Qué es el output? El output es necesariamente a tender a creer que mientras más funcionalidad disponibilizamos de cara a las personas usuarias, lo vamos a hacer mejor. La verdad, nosotros debiéramos enfocarnos mucho más al output, a aprender rápido, de manera temprana, y entender si esta funcionalidad, si este producto genera resultados que nosotros buscamos en etapas previas. Y para eso lo relevante es entender y basar nuestras decisiones en datos, en ir y validar con las personas y cuantificar lo que estamos definiendo, lo que estamos probando, lo que estamos llevando a cabo. Si no, probablemente vamos a tener, tal como esta persona, el intento de lanzar muchas balones de básquetbol, pero tal vez ninguno va a encestar, ¿no? Y eso solamente lo vamos a aprender con los datos porque además nos permite hablar el mismo lenguaje con otros roles con los que vamos a contribuir y vamos a trabajar diariamente, ¿no? Me salto esto solamente en pos del tiempo, pero creo que es importante mencionarlo igual. Lo importante entonces es resultados sobre entregables. Cuando yo les hablaba hace un minuto de tal vez no ser tan rigurosos de las herramientas, de los marcos de trabajo, apunta también un poco a esto, ¿no? A tratar de llegar de manera temprana, rápida, a validar con las personas usuarias aquello que estamos buscando diseñar. Independiente de la metodología, independiente del marco, todos tienen puntos a favor, pero lo relevante y lo que nos muestra un poco la práctica, y así lo he podido constatar yo durante estos 9 años, es que mientras más rápido vayamos a validar con las personas aquello que estamos pensando, es más beneficioso porque vamos a aprender más temprano. Pasa mucho de pronto en los contextos del diseño de productos digitales en que tenemos a tener miedo por el error, ¿no? Es que esto tiene un costo muy alto, es que esto gastamos recursos, etc. La verdad, todo lo contrario. Mientras más rápido aprendemos, más rápido abordamos costos en el futuro. Piensen ustedes que el definir, el diseñar puede tener un costo alto y tomar procesos de investigación extendidos puede tomar un tiempo alto. Los roles tienen un costo importante, pero el modificar ya un diseño, el modificar un proceso, por ejemplo, de transferencia bancaria que utilizan a diario miles y miles de personas, tiene un costo mucho más importante. Entonces, el poder comprender qué estamos haciendo mal, entre comillas, no es un error, sino más bien es un aprendizaje. Y acá debemos ser capaces de celebrar el fracaso. Debemos entender que en términos del fracaso, solamente lo que vamos a obtener son aprendizajes. Aprendizajes que nos van a ayudar a mejorar aquello que estamos diseñando antes de disponibilizarlo y de aperturarlo a la mayor cantidad de personas que van a utilizar este producto, ¿no? Eso, a grandes rasgos, es lo que quería compartir con ustedes y nada, quiero ceder el espacio también para que podamos hacer preguntas, comentarios. Les doy ahí el micrófono, ¿no? Yo la primera cosa, bueno, muchas gracias por tu presentación que es muy ágil, ¿no? Y vas saltando desde tus procesos personales a estas experiencias que son más, quizá más universales, porque hoy día muchos diseñadores eh,
se apoyan, ¿no?, las herramientas. A mí me interesa mucho dos cosas. Uno, este concepto que tú planteas de la herramientitis, que es que en el fondo la herramienta termina siendo el fin y no el medio para lo que uno quiere hacer, ¿sí? Y en el fondo una herramienta u otra pueden funcionar y en un determinado momento, en el fondo es el criterio el que importa. Y en ese sentido, eh, yo siempre pongo el ejemplo con los estudiantes de que en lo que hagan efectivamente se puede clavar un clavo con un alicate. Claro, si es lo único que tengo, voy a terminar clavando el clavo, pero voy a clavar mejor si tengo el mejor martillo apropiado para ese clavo, porque no es lo mismo clavar en madera que clavar en el hormigón, ¿no es cierto? Entonces, uno va de a poco entendiendo esa diferencia y decidiendo uno como diseñador cuál es la mejor herramienta. Y no que las herramientas, uno trabajar para las herramientas. Entonces, me gustaría que elaboraras en eso y quizá poner algún ejemplo al respecto. Y lo otro, lo que me parece muy importante y sobre todo para los estudiantes, el tema de que finalmente en el desarrollo de la interfaz está la oportunidad del diseño, porque en el fondo la máquina, la licuadora, claro, es un motor, son unas aspas, es un jarro, pero finalmente esa licuadora yo tengo que convivir con ella, ¿no? Entonces, ese es el mayor, el gran espacio del diseño, de cómo va a ser, de qué color va a ser, qué tamaño va a tener, ¿no? Eh, así que, no, yo solo plantear esto que me parece excelente que lo hayas planteado tú aquí en la presentación y creo que son aspectos vitales. No sé si puedes elaborar en eso. Sí, claro, claro. Tomo el primer punto, este tema de las herramientitas, ¿no? Eh, a ver, tal como usted lo explica, profe, en este caso uno puede llevar a cabo distintas acciones con diversas herramientas. Tal como usted explicaba ahí el ejemplo de, ¿puedo clavar un clavo con un alicate? Sí, lo puedo lograr, ¿no? Pero efectivamente el producto o el objeto más adecuado eventualmente termina siendo un martillo, ¿no? Que está pensado para esa acción. En el ámbito de lo que es diseño de experiencia de usuario, tiende a ocurrir bastante que, como les decía, hay ciertas rigurosidades a veces en donde o no, es que el proceso dice que tenemos que utilizar tal y cual herramienta o debemos ejecutar tal y cual etapa de la metodología, o por el otro lado, ya más de la ejecución propiamente tal, es que la herramienta no tiene esta funcionalidad y por ende debemos repensar, porque como la herramienta no lo tiene, me limita y me dificulta el proceso, etc. En lo personal, por ejemplo, nosotros tenemos uno de los instrumentos que utilizamos con mayor frecuencia en el ámbito del diseño de experiencia usuario, que son los Customer Journey Maps, o mapas de viaje del cliente, ¿no? Donde exponemos desde ahí cómo una persona usuaria vive un servicio o un producto digital, con distintas etapas, distintos momentos, y vamos evaluando a nivel de diferentes capas de acción ciertos ámbitos. Tiende a ocurrir, por ejemplo, que herramientas como Miro o Mural, que son súper potentes, ¿eh? Que además en pandemia han tenido un auge súper importante, tienen plantillas ya predefinidas, preconstruidas, y basta con colocar, buscar ahí en el navegador y la herramienta se copia y se pega y la utilizamos. Pasa a veces que los colegas tienden como a restringir el uso por cómo está construida la plantilla, o por cómo la herramienta como tal, Miro o Mural, puede o permite llevar a cabo cierta información. En mi caso, por ejemplo, yo lo hago de la manera y promuevo a que mis colegas lo hagan de la manera más sencilla posible. ¿Cómo? A través de una planilla Excel o una planilla de cálculo de Google. Que ustedes pueden decir, ya, pero es una herramienta probablemente más abocada a cálculos, a fórmulas, etc. Sí, totalmente. Pero créeme que como una herramienta que es súper limitada, pero súper simple de utilizar, me permite llenar rápidamente todas las celdas y toda la información que yo quiero volcar y comunicarle a otras áreas. Y tiene otro valor importante además. Yo estos instrumentos tengo que ser capaces de compartirlo con otros roles, por ejemplo, ¿no? Roles que están orientados con un foco muy de ingeniería o otros roles que trabajan más desde el ámbito del marketing, etc. No todos van a contar con la misma herramienta que yo utilizo y que manejo de manera perfecta, pero sí probablemente puedo contar con una herramienta que es de más, digamos, más popular, ¿no? Y que todos van a entender y van a saber cómo interpretar y utilizar. Eso es súper, súper relevante. Es súper importante de promover. Entonces, no restringirnos a las posibilidades que tiene tanto un software como las tiene también algún instrumento como les nombraba, ¿no? Como este Journey Map, un arquetipo, persona, etc. Respecto a lo segundo que usted también planteaba, profesora,
Si me ayuda a recordarlo porque en la elaboración lo perdí. Sí, sí, la importancia o como concebir el diseño de la interfaz como esa oportunidad tremenda para el diseño, más allá de la ingeniería que está detrás o de la programación que Exacto. esté detrás o lo que sea. Bueno, para nosotros también es algo súper, súper relevante, súper importante. Cuando lo tomamos solamente desde la perspectiva del diseño, probablemente vamos a tener una interfaz que, en términos de diseño, sea súper, súper interesante, súper atractivo, que probablemente logre resolver aspectos también del ámbito comercial, haciendo o logrando obtener un producto que sea estéticamente también adecuado, ¿no? Sin embargo, si no conversamos con las áreas de, por ejemplo, de ingeniería, que generalmente son las que están detrás de la etapa más de construcción o de funcionamiento, vamos a contar con una interfaz que no va a tener capacidad de ser fácilmente llevada a cabo por el equipo de construcción o desarrollo en el ámbito del software, ¿no? Así como también, si no conversamos con los equipos de, digamos, que colocan o tienen la visión de cierto negocio, no vamos a contar con un producto que sea también factible en términos y rentable en términos del negocio. Acá es súper importante entender que nosotros como diseñadores de experiencia de usuario colocamos la voz de los usuarios dentro de lo que son los ciertos productos y servicios digitales, pero no somos abogados de las personas usuarias. Y eso es súper importante comentarlo. Tiende a haber ciertas equivocaciones a veces también. Las personas nos ayudan, nos cuentan de sus necesidades, de sus expectativas, pero esto nosotros debemos ser capaces de traducirlo y de sintetizarlo en función de lo que queremos lograr con cierto producto o servicio digital, sea cual sea del ámbito público, sea del ámbito privado. Acá no deberíamos tener esas restricciones, pero solamente cuando somos capaces de comprender aquello y de conversar y dialogar con los otros actores, es que eventualmente vamos a tener este objeto o esta interfaz que nos permita alcanzar ciertos objetivos. Gracias, gracias Miguel. Sí. Hay una pregunta en el chat que está primero antes de las dos manos, de Daniel Llenes, profesor de diseño industrial y también trabaja en prototipos y conocido, imagino, de Miguel. Dice, Saludos, Daniel. Miguel, en eso que hablas del output, del aprendizaje de habilidades, ¿hay algunos conocimientos que recomiendas que estudiemos por sobre otros? Buena pregunta. Hay harta documentación, hay harta bibliografía. Yo les comentaba ya de una agencia, por así decirlo, como certificadora que apoya con cursos en línea como es Clear, donde eventualmente se llevan a cabo distintas instancias que permiten adquirir estos conocimientos. Los costos son súper variados, hay que decirlo. Hay costos que son a veces muy altos, hay otros costos que son más accesibles, o más asequibles, perdón. Pero la información está disponible. Hay un montón de también portales, como por ejemplo un portal orientado a diseño de productos, Product Tank, si no me equivoco, donde constantemente se están charlando estos temas. Es súper importante entender que esto de la pandemia nos ayudó también a descubrir y a visibilizar comunidades donde se comparte el conocimiento. No sé si ustedes, por ejemplo, conocen una herramienta que nosotros utilizamos diariamente que se llama Slack. Slack es un chat muy, digamos, es como una suerte de WhatsApp, pero orientado a lo laboral. Exacto, es como Teams, exactamente. En la universidad jugamos Teams Perfecto, perfecto. Slack es igual a Teams, ¿no? Es muy parecido, es una solución de otra empresa. Sin embargo, la particularidad de Slack es que tiene ciertas comunidades y que son abiertas, así como yo les invito desde ya, por ejemplo, a sumarse e integrarse a estas comunidades, como cuáles, por ejemplo. Más Mujeres en UX, una comunidad súper potente, súper interesante, que viene trabajando hace bastante tiempo ya en potenciar y visibilizar el actuar de mujeres en el ámbito de experiencia de usuario, y que ha logrado un montón de cosas interesantes, tanto de espacios de capacitación, de formación, como también de compartir contenido. Hoy día esta comunidad tiene posicionamiento en distintos países de Latinoamérica, es súper global, así que les invito desde ya que se puedan ir sumando. Ellas tienen también un sitio web, ¿cierto? Más Mujeres en UX,
para que lo puedan consultar, pero ahí también se comparte esta información, así como también hay otras de UX Writing, que es otra disciplina que está teniendo un auge súper importante en lo que es el diseño de experiencia de usuario, donde particularmente tiene como espacio el poder llevar a cabo, definir contenidos que sean comprensibles, transparentes, y que aporten en las definiciones de experiencia de cara a las personas usuarias. También hay una comunidad asociada a eso. Hay comunidades, como, para responder un poco también la pregunta de Daniel, orientadas a definiciones de producto, que probablemente están más cercanas a las definiciones y a la percepción que tiene el negocio, por así decirlo, de la definición de un producto. Ahí también hay documentación y bibliografía. Te puedo recomendar, por ejemplo, libros como Mide lo que importa, que está disponible ahí en Kindle, y sé que por ahí lo podemos encontrar en la web de manera más abierta, por así decirlo, donde está información orientada también a entender cómo desde la diferenciación del output y del outcome podemos aportar valor también como diseñadores. Súper, gracias Miguel. Profesora Karina, te tiene la mano levantada. Sí, hola. Lo primero, saludarlo a todos, profesora, Alfredo, a los otros docentes, estudiantes, y gente que está afuera. Y a Miguel, que qué bueno verlo acá, él de regreso en la escuela. Espero que se vengan muchas otras ocasiones en las que podamos seguir compartiendo con él. Así que muchas gracias, Miguel, por estar acá. Sí, bueno, yo he trabajado con Miguel, ha sido un gusto encontrarme con él. Es una persona pero fabulosa en sentido profesional y personal, así que muy bien que esté acá. Por el lado de la pregunta que decía Alejandra, yo también quería destacar que en el tema como de las herramientas que tenemos en experiencia de usuario, lo que pasa es que de repente hay muchas herramientas, entonces uno de repente se puede perder en querer hacerlo todo. Entonces es súper importante que tengamos súper claro el problema, la necesidad de los usuarios, y a partir de ahí generar objetivos que sean claves. Y a partir de ese objetivo nosotros podamos definir cuáles van a ser las herramientas que vamos a utilizar, y así también somos unas personas eficientes. Después nos vamos a dar cuenta que el tema del tiempo es algo súper relevante para la disciplina, para todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces, elegir correctamente cuáles son las herramientas que vamos a utilizar es un punto súper importante. De ahí viene como otro concepto que es clave, que es tener como claro cuál va a ser la propuesta de valor, qué es lo que nos va aportando valor a lo que nosotros vamos haciendo. Entonces también en relación a eso es lo que nosotros queremos descubrir, qué es lo que nos va a aportar valor y cuáles van a ser las herramientas que nos van a ayudar a indagar en eso. Bueno, ahí quizás también Miguel puede profundizar un poco, pero a mí me gustaría también preguntarle sobre, en base a su experiencia como estudiante, como docente, como líder de equipo, cómo él ve el rol del diseñador que egresa de la universidad. Yo me imagino que has trabajado con varios diseñadores de la UTEM, tanto por el lado de industrial como de comunicación visual, y cómo tú lo ves posicionado en la industria y cuáles son sus fortalezas, más que nada. Eso, un saludo a todos. Bueno, saludos de vuelta, Karina, un gusto encontrarnos por acá. Una gran colega, una gran profesional con la que también tuve el gusto de aprender también. Mira, respecto a tu pregunta, y concuerdo además, concuerdo contigo en términos de las definiciones de objetivos, es súper relevante. Siempre teniendo muy claro qué es lo que vamos a querer lograr, qué es lo que queremos concretar con ciertos productos o servicios, es que vamos a entender muy bien cuáles son las herramientas que vamos a definir y utilizar en ciertos aspectos o momentos del proyecto. En términos de la pregunta, entonces, efectivamente he tenido la oportunidad de colaborar con varios y varias que han egresado a la escuela, tanto de visual como industrial. La verdad, solo puedo decir que hemos tenido en general buenos resultados. Resultados que son interesantes porque siempre hay una mirada distinta en términos de cómo se aproxima y cómo se resuelve un proyecto. ¿A qué me refiero con distinta? Me refiero a esta capacidad de cuestionar ciertas decisiones de una manera constructiva, pero cuestionarlos además con esa capacidad crítica, de análisis crítico, que aporta ciertamente valor a no tomar decisiones apresuradas, sino como a tomar decisiones adecuadas, decisiones que vengan en función y en relación a la lógica del diseño de un producto o servicio digital. Yo debo poner también en valor
el trabajo que en un momento, no sé si, disculpen la ignorancia, ¿no? Pero no sé si todavía se mantiene esta lógica de compartir conocimientos a partir del diseño en términos de planificación y gestión. Creo que eso es súper relevante, es súper importante. Todo, y acá un saludo, no sé si está acá, pero si no está, se lo mando igual, a la profesora Catherine Bonenhauer, que fue una de mis también referentes en términos académicos, quien aportó y contribuyó mucho en mi formación en términos de comprender lo que también menciona la profesora Alejandra, el diseño es uno. Acá no nos debemos restringir en silos. Y cuando entendemos eso y cuando entendemos que el impacto nuestro no solamente está a través del diseño de una interfaz per se, sino que también en cómo abordamos un problema, en cómo buscamos resolverlo, en cómo planteamos las preguntas adecuadas antes de llegar a cabo el diseño visual de algo o el diseño formal de algo, es súper relevante, es súper importante. Y creo que eso, en mi caso particular, fue muy, muy beneficioso, fue muy importante entenderlo desde el pregrado así, y que es algo que se mantiene hoy día. Entonces, sería también una invitación a que eso todos ustedes lo puedan seguir fomentando, ¿no? Gracias, Miguel. Nicolás tiene una mano levantada. Sí, hola. Hola, profes. Hola, Miguel. A ver, que no sé si tengo una pregunta bien planteada, pero a ver si más como una opinión quizás. Yo suelo ser una persona súper crítica respecto a qué se dice y cómo se dice, las estructuras de los argumentos, ¿cachai? Y me he dado cuenta que en el área de UX, UI, en el diseño en general, hay ciertas definiciones y conceptos que siempre se mezclan, como dónde están los límites entre una definición y otra, dónde están en las asignaciones de los roles, ¿cachai? También he visto dentro de metodologías de UX y UI, diagramas de trabajo, ¿cachai? Que hay unos modelos gráficos que te explican unos círculos que van y se meten, unos diamantes, ¿cachai? Y bueno, en ocasiones a mí me parece que hay ruido por ahí, me dejan con dudas. Tengo unas dudas súper cruciales respecto a eso, que por ejemplo, ¿quién crea esos diagramas? ¿Quién los valida como una herramienta de trabajo dentro del área? Eso me parece que me gustaría saberlo, si es que existe. ¿Qué tan necesarias son? ¿Cachai? Se puede llegar, yo encuentro que se puede llegar bastante lejos pensando soluciones de usabilidad utilizando la lógica. Entonces, claro, ¿qué tan necesarios son estas metodologías? Y lo último es, ¿existe libertad de metodologías o estas especies de diagramas que uno ve se utilizan en todos lados ya? ¿Cuáles son los límites de esto? Súper. Gracias, Nicolás, por la pregunta. Bueno, efectivamente, como es yo diría una disciplina relativamente nueva, existen también muchas definiciones que son aceptadas y otras no tanto. Yo diría que la primera gran distinción que ustedes van a encontrar a través de ofertas laborales, etcétera, es la diferenciación entre un UX y un UI. ¿Qué es lo que hace cada uno? Y a qué se debiera, entre comillas, como abocar. Así como también hay ofertas laborales que hablan de UX y UI. Importante distinguir. El ámbito de acción del diseñador de experiencia de usuario es, de alguna manera, establecer, definir, elaborar, construir aquella experiencia que queremos brindarle a las personas usuarias a través de ciertos productos y servicios digitales en términos de lograr una experiencia que sea usable, que sea memorable, que aporte también y que resuelva las necesidades determinadas de ciertos grupos de usuarios. El ámbito de acción probablemente más abocado a lo que ustedes van a encontrar como el User Interface o diseñador de interfaz de usuario, tiene que ver tal vez con, en lo práctico, ¿no? Como con llevar a cabo toda aquella investigación que se ha hecho preliminarmente en el ámbito de UX para tomar decisiones ya propias de diseño, elementos de navegación, elementos que construyen una interfaz, que definen una interfaz. Ahí empezamos a hablar de herramientas digitales como Figma, Sketch, Adobe XD, etc. Sin embargo, desde mi perspectiva, creo que es muy importante que ambos roles puedan trabajar de manera conjunta, desde las etapas más tempranas posibles, para que sean ambos roles capaces de comprender qué es, primero, lo que queremos lograr con este producto y servicio, y segundo, cuáles son las necesidades o expectativas que tienen las personas usuarias respecto a este producto y servicio que vamos a diseñar o rediseñar o mejorar. Probablemente en las etapas más tempranas el rol del UX va a tener mucho más que hacer con estas herramientas que tú mencionabas, que de pronto comentarte que algunas ya son estándares, efectivamente son ciertas estándares o están bien homologadas en nuestra disciplina,
y rescatar ahí, planificar, establecer dinámicas, etcétera, que nos vengan y nos ayuden a resolver de mejor forma ciertas etapas del proyecto. Como también el rol de UI va a lograr obtener de manera precisa y directa la mayor información posible para saber efectivamente qué paleta cromática debemos definir, qué consideraciones debo tener respecto al uso de las tipografías en el momento del diseño de una interfaz. Pensemos, por ejemplo, en algo que puede ser súper transversal, como el diseño de una misma aplicación bancaria. Es universal, hay un variopinto de personas usuarias con distintas necesidades y expectativas bastante diversa y bastante amplia. Entonces las consideraciones de un diseñador de interfaz visual van a ser distintas, probablemente mucho más diferentes, a un diseñador que esté pensando, voy a inventar acá una aplicación orientada a contenido específico, como música o como cine, ¿no? Que tiene un público particular, que tiene un comportamiento específico, etc. Hay ciertas cuestiones que son tal vez más transversales, como la accesibilidad, que desde ya les invito a profundizar en ello. Es súper relevante considerar que además la pandemia también nos ha invitado a comprender que estos temas son relevantes no porque necesariamente debemos diseñar orientados siempre y considerar a las personas con discapacidades, sino porque también todas las personas, a pasar de los años, lamentablemente, vamos adquiriendo algún grado de discapacidad. Entonces, lo que a los 20 años veíamos y podíamos leer fácilmente en un dispositivo de 320 píxeles de resolución, a los 50 probablemente no lo vamos a distinguir. Y debemos considerarlo, debemos incorporarlo, ¿no? Las herramientas, como tú mencionabas, los instrumentos, como te digo, la mayoría están bastante estandarizados en el uso, ¿no? El Customer Journey Map, el Buyer o User Persona, los diagramas de flujo de interacción, cada una son herramientas propias de ciertas etapas de los proyectos también, y también probablemente de roles más específicos. Yo al menos les estoy contando de cuestiones más generales, ¿no? UX, UI, pero también hay roles más específicos como el arquitecto de información, que nos ayuda a definir y a establecer cómo tiene que ser ciertamente la categorización de los contenidos de una interfaz, en términos del menú de navegación, en términos de la jerarquía de los contenidos de la pantalla. Y desde ahí hay diversas cosas que podemos utilizar, como también un card sorting o un retesting, que son dinámicas de validación temprana con personas usuarias para saber y comprender si ciertas etiquetas, ciertos nombres le hacen sentido a las personas en relación a un producto o servicio específico. También existen otras más orientadas al UX Writing, como lo comentábamos hace un rato, de ir y validar de manera temprana los contenidos. Entender que yo lo que escribo para un sitio web es distinto, aun cuando sea la misma organización, para una aplicación. Principalmente por el tamaño de la pantalla, ¿no? Y porque la forma de uso que le doy a un desktop, a un computador de escritorio, versus a un dispositivo móvil es diferente. Probablemente en el móvil voy a buscar actuar de manera más rápida, ser más efectivo, más eficiente. Pero en la web voy a poder profundizar otras cosas. Y ahí, eventualmente, un rol como el UX Writing es súper, súper relevante. Y así se va abriendo un poco el panorama. Gracias, Miguel. No sé si hay más manos levantadas. Me han mandado saludos a ti, Miguel, por interno. Saludos de vuelta entonces a todas. Sí. Oye, yo tengo una pregunta a lo mejor para ir acotándolo a lo que nosotros nos convoca como taller y lo que hemos estado desarrollando estas últimas semanas o en este segundo semestre. Si los estudiantes están trabajando en un proyecto que tiene relación con la economía circular, con emprendimiento y pequeñas empresas, colaborando desde la comunicación visual a encontrar problemas que de determinada forma tal vez no son visibles hoy día, sino bajo la investigación los vamos a ir relevando. Y claro, bueno, cada grupo está seleccionando algunas organizaciones, emprendimientos, etc. Yo pregunto, a nombre de ellos, en verdad, o para ellos, ¿qué recomendación darías tú como en el abordaje de estos proyectos, en el abordaje de cualquier proyecto en verdad, qué se recomienda o qué recomendarías tú particularmente para comenzar, para poder tener esta cercanía, para tener un producto o un proyecto finalmente que en el centro sea el usuario? Eso. Perfecto, perfecto. Tomo tu pregunta, Alfredo. Lo primero, sí o sí, algo que mencionó también Karina en su intervención, tener muy claro cuál es el objetivo que busca conseguir esta organización, esta empresa, esta pequeña empresa. Saber qué es lo que buscan resolver. Y si es que no está claro, también considerar herramientas que son también parte del quehacer del diseñador de experiencia
para aportar y definirlo. Pero partir un proyecto sin un objetivo claro, sin un propósito claro, es súper riesgoso, es muy incierto. Y puede llevar a que ejecutemos de muy buena forma ciertas etapas del diseño de experiencia de usuario, pero que no tenga tal vez como les decía, un apalancamiento importante en lo que es la factibilidad y el retorno que busca una organización, el retorno de inversión que busca una organización. Entonces, primero con un objetivo, un propósito muy claro, ayudar a comprenderlo si es que no está claro. Hay herramientas como el Business Model Canvas, que es como una suerte de marco que permite, en términos de tiempo muy acotados, establecer un objetivo específico y considerando siempre a estos actores que son probablemente gerentes, stakeholders o dueños de pequeñas empresas que expresen ahí en esa instancia, en talleres participativos, colaborativos, qué es lo que buscan entonces conseguir, y también en algunos casos validar con ellos para optimizar el uso de los tiempos a qué público específico están apuntando con ciertas definiciones de producto o servicio. Y ahí hay que nuevamente ser humildes intelectualmente, porque probablemente ellos tienen más claridad que nosotros sobre cuál es su público objetivo, cuál es la persona a la que quieren resolver estas necesidades. Y eso acorta los tiempos y nos ayuda a resolver de manera más rápida, ¿no? Lo segundo, validar temprano. Es súper importante, como les decía al principio de la presentación, buscar validar de manera temprana con las personas usuarias cuando ya tenemos claro un objetivo, tanto las necesidades, ¿no? Si por ejemplo esta persona dueña de una empresa, que voy a inventar acá, busca resolver necesidades financieras, o busca a través de un programa sustentable, qué sé yo, saber efectivamente si el público que le apunta, las necesidades que detectó son las adecuadas o no. Me pasó, por ejemplo, en un proyecto, por confidencialidad no se lo puedo nombrar, pero en donde cierto cliente nos decía, mira, mi necesidad o lo que buscamos es que el sitio sea responsive. ¿A qué me refiero con responsive? Que se visualice tanto en desktop, en computador de escritorio, como en una pantalla móvil. Y eso es todo, y no gastemos más tiempo en nada. Bueno, tomamos el encargo, pero nosotros, porfiados, siempre, fuimos a validar con las personas y detectamos que sí, efectivamente, las personas querían ver esto en el móvil, pero además tenían una necesidad de utilizar de manera más clara ciertas herramientas de la interfaz, ¿no? Entonces les propusimos, junto con el diseño, reordenar las herramientas que ya tenían disponibles, de manera que las personas, al enfrentarse a la interfaz, vieran ese reordenamiento. Y aportó un montón. Aportó bastante porque efectivamente no solo hicimos que las personas la pudieran utilizar en sus celulares, sino que también le sacaran partido a una herramienta que estaba construida hace mucho tiempo, pero que no estaba disponible de manera tan accesible, por así decirlo, ¿no? Entonces, validar temprano con las personas. Y junto con eso, después darle seguimiento a lo que propongan. Es súper importante considerar que lo que nosotros definimos, diseñamos, pasamos a los desarrolladores, en este caso, a que lo construyan. También después, cuando ya está liberado de cara a las personas usuarias, veamos qué impacto logró. Veamos si efectivamente concretamos los objetivos que nos planteamos al principio, o bien debemos modificar ciertas cosas para que eso ocurra. Y desde ahí el dato es relevante, muy importante. Hacer seguimientos, por ejemplo, con herramientas tipo Google Analytics, de herramientas también de otras organizaciones como IBM, que permiten capturar la analítica y hacer encuestas, por ejemplo, tanto con Google Form, con otras que son más específicas, pero que nos permita validar efectivamente si eso está logrando o concretando los propósitos y objetivos que planteamos al inicio. No, súper bien, gracias, Miguel. Sí, me parece interesante también esta perspectiva del... Claro, se sabe que en la universidad uno no va a salir tal vez con las competencias de un profesional de 10 años, obviamente. Y que en el proceso el aprendizaje es autónomo. Y esto es una invitación también a todas las personas que nos están mirando, ya sean estudiantes, egresados o quien sea. Claro, el aprendizaje, al descubrimiento desde sus propios intereses. Como decía Miguel, Google es una herramienta brutal de contenido, y que sabiéndola administrar bien y teniendo los antecedentes lógicos y ¿cómo decirlo?, académicos previos, cualquier herramienta, cualquier software viene por añadidura estos entendimientos principales que se adquieren en el pregrado. Así que nada, pues yo me quedo con esa... Para complementar ahí, Alfredo, lo que tú mencionas es súper, súper importante. Efectivamente, desde la academia no vamos a obtener todas las herramientas.
Y ahí la invitación siempre, y lo digo con causa, ¿no? Con lo que he vivido. La información está ahí disponible para indagar, para profundizar, etc. Pero la base que entrega en ese caso la universidad ciertamente aporta valor para saber a dónde investigar, a acotar un poco más el espacio y entender hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos. Y por otro lado, lo que les mencionaba también hace un rato, las comunidades. La pandemia nos enseñó que esta forma de aprender de manera más compartida, abierta, es ciertamente un beneficio. Debemos sacarle provecho. Como las que les mencioné, hay muchas más, hay un montón. Hay mucha gente dispuesta a compartir información, sobre todo en esta industria, ¿no? Muy capaz, colegas muy capaces, que varios también son parte de la universidad o fueron egresados de la universidad, como Francisca Arévalos, por ejemplo, o Pamela Armstrong, que constantemente están compartiendo conocimiento y debemos sacarle ese partido. No se asusten si de pronto se enfrentan a un trabajo y ven que hay cosas que no conocen. Entiendan también que la base la tienen y pueden aportar desde esa base. La curva de aprendizaje de las herramientas, de los instrumentos más específicos, es relativamente baja, no es compleja, siempre y cuando sabemos lo que queremos resolver. Teniendo eso claro, lo demás va pasando de manera mucho más efectiva y más simple. Claro, pues sí, la otra vez comentamos eso en otro ramo, como Adobe puede quebrar mañana. ¿Vale la pena aprender Adobe en la universidad? Yo diría que no. Y así todas estas herramientas. Ahora, desde la perspectiva, claro, pues o sea, la necesidad de eso como un martillo, como hablábamos al principio, para poder ejecutar, ¿cierto? Sí o sí tiene que aprender, sí o sí tiene que investigarse. Eso, ¿hay alguna pregunta tal vez? Profesor, ¿usted quería decir algo? Sí, yo, bueno, quiero dar un aviso nomás porque, bueno, parece ser que este mes o cerrando este mes y iniciando septiembre, el año como que se va precipitando y empiezan a pasar muchas cosas, entre otras cosas, desde mañana tenemos más apertura en los tiempos, se acorta el toque de queda, pero van a pasar hartas cosas súper interesantes en que nos corresponde y yo estoy feliz en el fondo invitarlos a que se hagan parte de las comunidades, acercándose y haciéndose parte como espectadores y como participantes de las distintas charlas y diálogos y conversaciones y blogs donde se dialogan de todos estos temas. Por supuesto, no puedo desperdiciar la oportunidad de invitarlos a la segunda charla de Noches UX que va a tener lugar hoy, que habla de Atomic Design Systems y donde está invitada la Luz Riquelme, que es Product Designer en Evernote, Figma, Advocate, y en el fondo invitarlos a que de aquí en adelante y ojalá teniendo como pretexto el proyecto que ya tenemos entre manos en taller de cuarto, no se pierdan ninguna de estas oportunidades abiertas como corresponde, en que vienen y se acercan a nosotros y como que vuelven un poco algunos ex UTEM de regreso, ¿no es cierto?, a nuestra escuela, y otros que no son UTEM, pero que están en este mundo enorme y diverso que es el mundo ex. Así que no se pierdan hoy día, la información está en el sitio de la escuela, diceno.utem.cl, donde está el horario, bueno, hoy día a las 7 de la tarde, y se inscriben y participan y entonces no se lo pierdan. Aprovechando lo que tú planteabas, Miguel, de una serie de otros actores y personas súper interesantes y súper aportadoras, que creo que tenemos que todos poder aprender de ellos, ¿no? Así que eso, dejar los invitados a eso. Estas noches UX, entre otras personas, las organiza la profesora Karina Petauschnik, así que quizá también vamos a tener la oportunidad de verte ahí, Miguel, en alguna de esas noches de experiencia Sí, usuaria. encantado. Sí. Encantado y además bien contento de saber que la escuela toma de buena forma y adopta rápido estas prácticas que, como les decía, trascienden a lo mejor cómo consideramos la academia y el compartir lo teórico hace un par de años atrás, ¿no? La pandemia nos ayudó a entenderlo y a masificarlo. Ojo que las comunidades venían existiendo desde mucho antes. La pandemia solamente nos ayudó a viralizarlo mucho más,
pero excelente además que la universidad lo tome de esa forma. Así que, nada, refuerzo la invitación, profesora, a que todos se puedan sumar a esos temas. Atomic Design es un mundo muy profundo y que también está muy de boga hoy día, así que sáquenle mucho partido a eso. Sí, y bueno, yo plantear al final, a lo mejor es un pésimo cierre un poco académico, pero toda esta conversación igual, o esta última parte de la conversación me recuerda a un meme, que decía, ¿quién profundizó la transformación digital en tu empresa? ¿El gerente de ahí o la pandemia? Y claro, al final la pandemia ha obligado a todas las empresas a poder generar transformaciones digitales desde los procesos de trabajo, los procesos productivos, las reuniones, los encuentros, etcétera, y eso va a trascender. Entonces, también es importante que aprovechemos y como que nos sumerjamos en este nuevo mundo o en este nuevo mundo desde el año pasado por obligación, pero empezar a pensarlo con gusto, es decir, por eso también derribar estas paredes de la universidad, poder encontrarnos con egresados, con egresadas, con otros profesores dentro de nuestra sala de clases, creo que es compartir la lógica de lo que se viene, o sea, va a pasar la pandemia, la transformación digital va a mantenerse en las organizaciones, y ese remanente es el que nosotros tenemos que aprovechar. Y es una invitación también a poder bajar la tensión de estas videollamadas, atreverse a hablar en cámara, atreverse a hablar en una pantalla, en una sala solo, como estoy yo, como estamos la mayoría al parecer. Y nada, pues como aprovechar el hambre que tiene Miguel de conocimiento, de entregar también, y aprender de eso. Eso yo creo que es mi última invitación. Y nosotros por nuestro lado también seguimos derribando paredes. ¿Cómo? Tomo ese punto, Alfredo, y es importante lo que tú mencionas. Las transformaciones digitales son, al fin y al cabo, buenas declaraciones, pero ¿cuándo se pueden llevar a cabo? Cuando en realidad las organizaciones entienden que hay una transformación cultural detrás. Sí. Eso lo he podido observar muy, muy de cerca. Y en ese sentido, también, créanme que en el ámbito del diseño tenemos mucho que aportar, mucho que contribuir. Y hay mucho que desde la experiencia de usuario podemos llevar a cabo y lograr a que esto se concrete. La transformación digital termina siendo después ya un éxito solo cuando la organización entiende este tema cultural antes. Y eso va a perpetuar luego de la pandemia. Sí, pues. Oye, bueno, y hablando de hambre. Sí, sí, vaya, eso quería hacer, pero no alcanza. Ay, no, yo solo despedirte aquí en esta oportunidad, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a Ruth Segovia, que coordina y hace posible que hagamos esto con orden y tan encima, ¿no? Así que gracias, Ruth, por el rol que sigues cumpliendo. Muchas gracias por eso. Y bueno, saludos a todos, invitarlos a que nos volvamos a encontrar lo más pronto posible. Y nos vemos hoy día en la noche UX, los que se animen. Y Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien, tengan una buena tarde.